ver, y ahí va a ver usted un escritor que no tenía talento, cómo se convirtió en un escritor genial a base de esfuerzo, de disciplina, y eso es algo muy humano, ¿no? Lo que es terrible es ese escritor que nace genio y que como Rimbaud a los 16 años escribe obras maestras. Eso a nosotros nos fulmina, porque digamos, si el talento es eso, algo con lo que uno nace, pues si uno no nace con eso está perdido. En cambio el talento de Flaubert no, el talento de Flaubert es una casa que va construyendo ladrillo a ladrillo a base de perseverancia, de terquedad, un proceso muy humano y que está cerca de cualquiera que se atreva a imitarlo, ¿no? Vamos a tener que hacer una pausa nuevamente porque está muy entretenida la conversación. Además tenemos público, ¿eh? Tenemos acá parte de la familia de la que vamos a hablar también, porque esa disciplina, ese talento, también tiene un apoyo logístico, ¿no? Desde luego, claro que sí. Así es. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estando en Nueva York con Mario Vargas Llosa, y yo quería saltar a un tema que ha tenido mucha importancia en el Perú en estos días, y es su relación con el Perú. Han habido cosas muy bonitas en Arequipa, una ceremonia entusiasta el mismo día de que se anunció el premio Nobel. El alcalde sacó la partida de nacimiento, la enseñó a los medios, la colgó en la página web. Nos enteramos que se llamaba Jorge Mario Pedro, ¿no? Que ya era otro nombre. Por mi tío, por mi abuelo y por mi padrino. Y los titulares que le he traído de ayer viernes, todos son: yo soy el Perú, soy peruano. Sin entrar en este nacionalismo barato que usted siempre ha tenido tanto... Siempre he criticado. Que siempre ha criticado. ¿Qué piensa de esto? Porque en algún momento de su relación con el Perú, la cosa era como en el poema de Borges, ¿no? No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que lo quiero tanto, ¿no? ¿Cómo funciona desde que esta yo relación? Adquirí la doble nacionalidad española y peruana, pues me he enfrentado muchas veces a ese tipo de suspicacias. Si yo hubiera querido renunciar a la nacionalidad peruana, hubiera renunciado diciéndolo clarísimamente. Nunca renuncié a la nacionalidad peruana. Además, hubiera sido una idiotez de mi parte, porque uno no puede renunciar a lo que es el país donde nació, al país que lo formó. Eso es algo que uno lleva adentro, que forma parte de su vida, lo quiera o no lo quiera, ¿no? Yo pedí la doble nacionalidad de España cuando Fujimori quiso quitarme a mí la nacionalidad peruana, ¿no? No sé si tú recuerdas, Rosa María, pues ese momento fue un momento muy difícil para mí, porque como yo critiqué mucho a la dictadura era por desgracia popular, la dictadura tenía muchos medios de prensa. Cuando el general jefe del ejército dijo que yo era un peruano por casualidad, ¿no? Por un accidente de la geografía, pues estaba cocinando un proyecto de ley para privarme de la nacionalidad peruana por traidor a la patria, ¿no? Nunca se llegó a conocer. No, se llegó a conocer, sí, no se llegó a presentar el proyecto, pero se llegó a conocer. Mis amigos lo vieron además el proyecto. Entonces, en esas circunstancias, yo no me iba a quedar como un paria en Europa, una situación muy difícil. Patria. Y yo pedí al gobierno español que me reconociera de acuerdo hay un acuerdo entre el Perú y España del siglo XIX, reconociendo la doble nacionalidad si el gobierno, digamos, lo acepta. Y entonces, esa fue la razón por la que pedí, y estoy muy agradecido a España, muy agradecido al gobierno de Felipe González, que nos la concedió a mí y a toda mi familia, con lo que quedé protegido ante esa eventualidad. Ahora, esa fue la razón, fíjese que primera vez que la sabemos, mucha gente dijo... No, esa fue la razón, y la razón yo la expliqué con toda claridad en ese momento. Mucha gente dijo que era por razones prácticas, porque Vargas Llosa es un ciudadano del mundo, tener pasaporte peruano es una cosa tan compleja. Pero en buena hora, los peruanos que lo han hecho, y que son muchos, han hecho bien. Mientras más nacionalidades tenga uno es mejor. En este mundo globalizado, en buena hora tener muchas nacionalidades, ¿no? El patrioterismo es una forma de ceguera, de pequeñez mental, de horizonte estrecho, mezquino, que yo siempre he combatido. Digamos, uno tiene con su país a veces una relación magnífica y a veces una relación mala. El Perú representa cosas muy diversas, cosas muy hermosas que uno debe admirar y querer, y cosas absolutamente espantosas. Representa a los fanáticos del Sendero Luminoso, representa al gobierno tiránico, corrompido de Fujimori, de Velasco, de Odría. Es una larga tradición que hay que rechazar de la manera más enérgica y decir: esa es la peor cara del Perú, y con esa cara del Perú yo no me identifico. Me identifico, desde luego,
con los peruanos decentes, con los peruanos que han sufrido abusos, que han sufrido atropellos, que son la mayoría de los peruanos. Entonces, ese es el verdadero patriotismo, ¿no? El otro es un patriotismo de pancarta, de lugares comunes, que es una forma muy limitada y muy mentirosa de querer el Perú, ¿no? Dijo usted también durante la presentación, en la conferencia de prensa apenas se supo, que también quería rescatar la literatura peruana, a Arguedas, a escritores peruanos, hay que a rescatar Vallejo. lo bueno, y lo que no es bueno hay que encontrarle ciertas justificaciones, pero no alterar nuestro sistema de valores por razones que eso nos conduce también a la tontería, a la confusión, ¿no es cierto?, a formas muy prejuiciosas de entender la cultura, los valores, ¿no? Desde luego Vallejo pues es un grandísimo poeta y hay que leerlo por esa razón fundamentalmente, no porque sea peruano, ¿no? José María Arguedas es un gran escritor, yo he escrito un libro sobre él lleno de admiración hacia José María Arguedas, a César Moro, a Blanca Varela, a Jorge Eduardo Eyerson, en fin, hay muchísimos escritores peruanos de altísimo nivel, pero no porque sean peruanos, sino porque fueron muy buenos escritores, porque fueron capaces de ser originales, absorbiendo distintas influencias. El patrioterismo es una cosa muy peligrosa, es una expresión del nacionalismo, que es una forma de ideología que siempre ha llevado a la violencia, ha llevado a una distorsión tremenda de los valores. Eso yo lo he combatido toda mi vida y lo voy a seguir combatiendo. Ahora, lo que yo decía en esa conferencia de prensa es que, bueno, yo soy el Perú, yo he sido formado por el Perú, yo llevo en mí toda la problemática peruana y la prueba son las cosas que yo he escrito, incluso los libros míos que no suceden en el Perú, de alguna manera expresan siempre se van al Perú. La explicación del Perú, que el premio Nobel lo reciban los peruanos con alegría, pues a mí me hace inmensamente feliz, porque además creo que es cierto, digamos, a través mío se premia el mundo en el que yo crecí, el mundo en el que yo nací, la lengua con la que yo escribo, que es la lengua de los peruanos, ¿no es cierto? De los arequipeños, para que no se me moleste. Bueno, yo le iba a decir eso a la chica que me hizo esa pregunta en la conferencia de prensa. Vamos a ver quién es más peruano. A ver, vamos a pronunciar la ella. Vamos a ver quién pronuncia la ella mejor, si usted o yo, que soy arequipeño. Ella es limeño, sé que no sabía pronunciar la ella, seguro, ¿no? Así es, porque los arequipeños hablan un idioma mucho más puro. Y eso lo tengo que decir, porque si no, no sabe la protesta que tengo de los arequipeños. Ahora, ¿le queda algo de la aventura política que tuvo en los 90s o ya Bueno, me queda una enseñanza, ¿no? Yo aprendí mucho con esa aventura política, yo aprendí a conocer mejor el Perú, mejor la política. Hombre, un escritor generalmente ve la política desde una biblioteca, desde un estudio, ve lo mejor que tiene la política, pero la política pues no es solo eso, no solo ideas, proyectos, ilusiones, también la política son intrigas, maniobras, todo un mundo que tiene que ver a veces con las peores pasiones, con las bajas pasiones. Eso también forma parte de la realidad política y es mejor conocerlo, ¿eh? Pero para mí fue muy, digamos, instructiva la experiencia, ingrata, porque fue muy ingrata, porque hubo mucha violencia, hubo muertos, hubo, digamos, todo ese aspecto de la difamación, de los insultos, de las descalificaciones morales, que son inevitables en la vida política, ¿no? Pero ese es como dice, ese es un agua de la cual no va a volver a beber. Hombre, política profesional, desde luego, que nunca quise hacerla tampoco, fue bastante circunstancial el hecho de que yo hiciera ese tipo de política. Pero, digamos, le planteo otra circunstancia. El próximo año, usted ha dicho, vamos a tener tal vez, Dios no lo quiera, que elegir, y estoy usando sus palabras, entre el cáncer y el SIDA, entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Yo creo que no va a ocurrir. Yo soy optimista, yo creo que las opciones van a estar mucho más cerca de lo que son los consensos democráticos. Y en enero le dicen, señor Vargas Llosa, usted es el premio Nobel del Perú. ¿Cómo dices? El señor Vargas Llosa, usted es el premio Nobel del Perú. Sí. Por favor, postule. No voy a postular, en ningún caso lo haría. No lo haría, no digamos, no tengo ni la edad, ni el apetito. Digamos, una de las cosas que yo aprendí es que yo no sería nunca en ningún caso muy buen político, que la manera de ser mía es incompatible con lo que es un político exitoso. Entonces, claro, esta negociación permanente probablemente lo dejaría agotado. No es el campo en el que yo me pueda mover con desenvoltura y sobre todo con eficacia. Entonces sería una insensatez, digamos, insistir, ¿no?
Pero sí voy a seguir participando. Eso, desde luego, yo creo que eso forma parte de una obligación moral, más que política, de todos los ciudadanos, de los escritores y de los no escritores, y desde luego que lo voy a seguir haciendo como lo he hecho siempre, pero en una política profesional, en busca del poder, desde luego no. Sus amigos con los que conversé el jueves me decían que lo que quedó de los 90 fue un conjunto de ideas que fueron muy importantes para el desarrollo del Perú, que hoy, 20 años después, esas ideas triunfaron y que el Perú es económicamente otro. Yo creo que es verdad eso, creo que es verdad que el Perú es hoy día otro, que hay unos consensos que no había, desde luego, hace 20 años, por ejemplo, respecto a políticas económicas de mercado, alentar la empresa privada, alentar la inversión, no ver con malos ojos los mecanismos del capitalismo. En eso hoy día, pues, un sector, y yo creo que importante, de la izquierda lo ha entendido así, ¿no? Y en buena hora. Eso yo creo que da unas bases más amplias para el funcionamiento de la democracia, como creo que hay una derecha que ya no es golpista, que ya no cree que son los militares los que deben resolver los problemas. Hay una derecha ultra antidemocrática, sí, desde luego, pero creo que hay una derecha que es mucho mayor, que está a favor de la democracia, que está a favor de esos consensos. Sin embargo, quiero tocar ahí un tema muy importante, su compromiso con la causa de los derechos humanos. ¿Le ha procurado a usted la incomprensión de esos sectores más conservadores, más mercantilistas de la sociedad peruana? En buena hora. Yo no soy ni conservador ni mercantilista, yo soy un liberal, un demócrata, y hay muchas diferencias entre los conservadores y los liberales, claro, ¿no? Los mismos, algunos que lo apoyaron en los 90, pero querían este triunfo de las ideas económicas, pero no quieren el triunfo de las libertades fundamentales. Porque tienen una idea estrecha, distorsionada, degradada de lo que es el liberalismo. Creen que el liberalismo simplemente es una política económica de mercado, de apertura de mercados, como si eso fuera el liberalismo. Eso es un disparate, eso no es verdad. El liberalismo ha sido siempre un sistema en el que ciertos valores como la tolerancia, el respeto al pluralismo, el respeto a la legalidad, es decir, a la libertad convertida en sistema de organización de una sociedad, han prevalecido sobre las ideas del mercado. El mercado debe ser una expresión de un sistema de libertades múltiples, y eso lo dicen todos los padres del liberalismo, todos los grandes pensadores del liberalismo. Entonces no hay que confundir, digamos, el liberalismo, que es una doctrina fundamentalmente de tolerancia, de pluralismo, de coexistencia en la diversidad, con lo que es un mercado libre. Un mercado libre tiene que ser solo un aspecto de un sistema de libertades múltiples, ¿no? Y hechos como los que han sucedido en estos días, que creo que me llevan a unir las dos cosas importantes, ¿no? Es usted, en realidad, una reserva moral importantísima hoy. Un escritor que manda una carta al presidente de la República y logra un triunfo para la causa de los derechos humanos en una carta, pero fue un misil. No creo que mi carta, pero sí creo que mi carta, con todas las otras manifestaciones en contra de ese decreto ley, llevaron a una rectificación muy saludable que desde luego hay que aplaudir. Ese decreto ley era un peligro, era realmente una amnistía disimulada. No es verdad que habían sido condenados por tribunales civiles, en juicios impecables, por crímenes contra los derechos humanos. Entonces, me parece que ha sido una prueba interesante que ha pasado a nuestra democracia y que ha conseguido, digamos, salvarla de una manera exitosa, ¿no? La pena es que no va a ser el presidente del Museo de la Memoria, del comité organizador. Bueno, pero está el presidente de la comisión, Fernando de Cislo, que es una garantía, no porque sea mi amigo íntimo y una persona que yo quiero y admiro mucho, sino porque es una persona de unas convicciones democráticas y de una decencia e integridad que son una garantía para esa comisión. Por otra parte, los miembros que integran la comisión, que es una comisión muy pluralista, diríamos, en cuestión de ideas políticas, es una comisión de gentes totalmente comprometidas con este proyecto, que actúan con entusiasmo y con absoluta decencia. Yo tengo mucha confianza en la comisión y estoy seguro que el lugar de la memoria va a ser una realidad y va a jugar un papel muy útil en el Perú. Necesitamos nosotros no solo rendir, digamos, un homenaje a las víctimas de la violencia, a todas, civiles, militares, todas sin excepción, sino una lección